Buenas tardes a todos. Hemos dejado los 5 minutos de cortesía que corresponden y yo creo que podemos iniciar ya la conferencia de hoy, que, como sabéis, está enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de nuestra Cáritas diocesana. Hoy la verdad es que tenemos un día muy especial, yo diría que un día satisfactorio, casi me atrevería a decir de lujo, porque contar con la presencia de Sebastián Mora, pues verdaderamente para nosotros es un auténtico placer. Es un hombre al que todos, o la mayoría, ya conocéis, secretario general de Cáritas Diocesana, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, pues máster en Gestión Directiva de Entidades, muchísimos años involucrado dentro de Cáritas Española, de Cáritas Málaga, después Cáritas Madrid, muchos años ya en Cáritas Española, una trayectoria tremenda y yo creo que además de excelente comunicador, que sin duda lo es, me atrevería a decir que probablemente sea el hombre que mejor conoce a la actualidad de Cáritas. Por lo tanto, yo creo que mi misión aquí ha de ser simplemente esta, el de hacer referencia a él y nada más, porque a quien conviene que escuchemos y con mucha atención es a Sebastián, que tiene muchas cosas que decirnos. Muchas gracias. Sebastián, por favor, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros. Yo quiero empezar por contar una experiencia de estos últimos años que he vivido yo con profundo gozo. Yo soy secretario general hace 4 años y medio más o menos, voy para el quinto, no, miento, ya he hecho el quinto, o sea que 5 años y medio. Y es curioso, pero he tenido la suerte que en estos 5 años y medio me ha tocado vivir la celebración de muchos 50 años de distintas Cáritas diocesanas, porque en el trasvase más o menos de 6, 7 años, casi todas las Cáritas diocesanas de España se fueron creando en esos benditos años 60, ¿no? Y me ha tocado vivir ese gozo de compartir con la gente pues su memoria, compartir con la gente su presente y compartir con la gente el ansia de futuro y la esperanza de futuro. Y eso es algo que no se paga con nada, porque en definitiva la historia de Cáritas es la historia de personas, la historia de voluntarios y voluntarias, la historia de curas, la historia especialmente de todas aquellas familias y personas empobrecidas que hemos al menos tratado de ayudar. Muchas veces lo hemos conseguido, seguramente otras tantas nos hemos equivocado, pero siempre lo hemos intentado. Y en estos 50 años a mí me gusta recordarlo, me gusta plantearlo como la construcción social de la esperanza. Creo que podemos decir o describir la acción de Cáritas como un intento apasionado por construir en este mundo la esperanza de los más pobres. En definitiva, esa ha sido la misión de Cáritas en todos estos años, el como Iglesia del Señor, tratar de construir la esperanza en nuestro mundo. Y en eso no hemos gastado y no hemos desgastado, con múltiples tropiezos, con múltiples equivocaciones, con una forma muchas veces muy sencilla y otra más sofisticada de estar junto a los que más nos han necesitado. Antes, hace 15, 20 minutos, me hacían una entrevista de un periódico y me preguntaban, bueno, ¿y ahora hay más pobres o menos pobres que hace 50 años? Bueno, yo creo que hay una forma diferente de vivir la pobreza y que sería muy injusto hablar de si antes había más o menos. Yo creo que estamos hablando de contextos totalmente diferentes y contextos que han variado mucho. Pero hay algo que sí ha permanecido con nosotros de manera perenne, que es la motivación, la espiritualidad, el fundamento de nuestra acción y las ganas de estar junto a los más pobres. Esas siguen siendo las mismas, formuladas de manera muy diversa y distinta, pero siguen siendo las mismas. A mí me gustaría tratar de desentrañar qué vectores entiendo yo que son los que nos han mantenido, pero sobre todo los que nos van a mantener en el futuro. La memoria en perspectiva filosófica y en perspectiva teologal no es una memoria como un simple recuerdo, es una memoria para construir futuro.
Y yo creo que lo que nos reúne y lo que celebramos en estos 50 años es las ganas de futuro, las ganas de esa construcción social de la esperanza. Pero es verdad que para construir el futuro también nos tenemos que parar en nuestra memoria. Memoria que muchas veces han sido memorias de olvidos, muchas veces memorias de fracaso, muchas veces también memorias de éxito. Y a mí me gustaría simplemente hacer como un camino en 4 pasos de lo que ha sido la realidad social de la pobreza en estos 50 años. Esto que voy a hacer no es un análisis histórico, no me voy a detener especialmente, pero sí como 4 fotografías de lo que ha sido este proceso de estos 50 años, para luego pasar a hacer una fotografía de lo que deberían ser los siguientes 50 años de la Cáritas de Orihuela y Alicante. ¿Cómo caracterizaríamos esas 4 pinturas o esos 4 broches en esos 50 años? Mira, yo creo que empezamos en una situación de pobreza muy extensa, en una sociedad que salía de la posguerra muy tocada a nivel social, con una gran fragilidad y debilidad, con una pobreza en todos los ámbitos de la existencia, una pobreza rural, una pobreza urbana, una pobreza cultural muy grande también en el sentido académico del término, una pobreza económica muy importante, una sociedad que básicamente vivía del sector primario, de la agricultura, es decir, una sociedad tremendamente débil en el contexto internacional. España era una sociedad, decían, atrasada. Era el adjetivo que se utilizaba en aquellos tiempos. Era una sociedad atrasada, que no estaba a la altura de los tiempos. Y era atrasada por el elemento cultural, el analfabetismo que había, era atrasada por los sistemas de salud, era atrasada por la capacidad de generar bienestar social, que en aquellos tiempos se empezaba a hablar ya en algunos países de Europa. Era una pobreza muy de falta de los mínimos para la subsistencia. Y yo creo que eso es lo que generó esa primera llamada de lo que fue la caridad de la Iglesia en aquellos momentos, que fue atender desde algo tan básico como eran los alimentos. Y la edad de piedra de la Cáritas pues fue ese reparto de la ayuda americana, ¿no? El donativo del pueblo americano que tenéis en la foto de la exposición, ¿no? Esa ayuda que venía, bueno, pues en forma de leche en polvo y queso, que a mí mi abuela me decía que era amarillo por fuera. Por dentro no llegaba a decirme cómo era, pero por fuera era amarillo, ¿no? Bueno, pues esa era la realidad del entorno. Una Cáritas eminentemente asistencial que empezaba a luchar por construir otro entramado social. Porque es verdad que lo que más se conoce de aquella época fue esa labor asistencial, muy primaria, muy de toma para comer y casi ya. Pero es más olvidado algo que también empezó en aquella época, ya hace 50 años, que fue el primer plan CCB, que se llamó, el Plan de la Comunidad de Bienes. Y eso fue un estudio, el primer estudio de desarrollo comunitario que se hizo en España. Que lo hizo Marco Marchionni, que después tanto éxito ha tenido en el ámbito de la planificación comunitaria. Bueno, pues eso no es por orgullo, pero se hizo en mi tierra, el primero, lo siento. Digo, aquí tenéis buena tierra, pero se hizo en Vélez, Málaga, que era mi comarca, la de la Sarquía, que de allí es mi familia, porque los de allí siempre hemos sido listos. Entonces, pues, por eso no hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y fue la primera mirada en una época donde la dictadura imperaba, donde se hizo un análisis de la realidad, cosa que estaba prohibida, un análisis de la realidad y unas propuestas para mejorar esa realidad. Y además, y fue lo más novedoso, no se hacía desde una especie de academia abstracta, sino que era un plan comunitario, se hacía contando con la gente. Y se hacía contando con la gente de manera muy curiosa, que era porque en la parroquia había televisor, entonces la gente iba a ver la televisión a la parroquia y después pues estaban los encuentros de desarrollo comunitario. Pero desde el primer momento, incluso la fase más asistencial de nuestra Cáritas, ya había un nervio ahí que decía, señores, no nos podemos quedar en la asistencia, tenemos que analizar, proponer y promocionar.
Tened en cuenta que los años 60 eran los años también del concilio y algunos vientos ya nos venían de lo que era la realidad. Ya llegaban los vientos de la Gaudium et Spes, los gozos, las tristezas, son también nuestros gozos y nuestras tristezas. Tenemos que saber respetar la autonomía del orden temporal, tenemos que saber utilizar los saberes temporales, se le empieza a dar una cierta entidad a la sociología como saber. Bueno, pues el primer análisis sociológico que se hizo en España fue el plan CCB. Y el segundo, el más importante, fue el informe Foessa, que este año hemos celebrado también los 50 años del informe Foessa. Y se hizo el primer informe Foessa. Un primer informe que era informe de la situación social de España, que dirigió entonces Amando de Miguel. Y un informe que tuvo 2 capítulos que no se publicaron. Es muy curioso, ¿sabéis? La única biblioteca donde está el estudio completo, la del Congreso de Estados Unidos, que se le mandaron los 2 capítulos que estaban censurados en España. Se lo mandó Amando de Miguel, que estuvo con nosotros los 50 años y nos contó la historia, ¿no? Pero se consiguió una cosa entonces, que es mantener la paginación. Entonces se saltaba de la página 20 a la 50, es decir, todo el mundo sabía que faltaba un capítulo. Y eso se le coló a la censura. En Europa y en España los estudiosos sabían que había un capítulo que faltaba. ¿Por qué quiero extenderme en esto? Porque ha habido una constante en estos 50 años que ha sido, y luego lo repetiré otra vez, no basta con dar de comer al hambriento, sino que hay que preguntarse por qué tiene hambre. Y esas han sido 2 almas continuas en la labor de Cáritas. Seguramente ha habido un alma más conocida, que ha sido la de la ayuda, y un alma más desconocida, que ha sido la de la pregunta, la del por qué. ¿Por qué la gente está así? ¿Por qué la gente no tiene casa? ¿Por qué la gente no tiene colegio? ¿Por qué? Y esa pregunta ha estado siempre. Y las primeras propuestas de un sistema de política social o de bienestar social que llamaríamos hoy en día, fueron surgidas de los distintos informes Foessa que hizo Cáritas y los distintos planes CCB que se hicieron en el territorio español. O sea, desde el inicio esas 2 almas están con nosotros. Pero teníamos esa primera pintura de la pobreza extendida, de la pobreza como carencia. Pero hubo otro segundo impacto grande. Ya digo que no estoy haciendo historia literal. El segundo impacto fue el tránsito de la pobreza a la marginación. Finales de los 70 y fundamentalmente los 80 nos encontramos que el trabajo que hacíamos con la pobreza nos había variado el pie. Y ya no estábamos hablando solo de personas con carencias materiales o educativas, sino que estábamos hablando de barrios, de personas, de colectivos que estaban al margen de lo normal de la sociedad. Son años de la crisis de la heroína, son años de las grandes periferias de las ciudades, son años de los grandes planes de reubicación de muchos de los barrios que actualmente tenemos, son épocas donde empieza a gestionarse una contracultura de determinados colectivos y grupos, son épocas donde empiezan a aparecer los grandísimos estereotipos sobre, por ejemplo, las personas de etnia gitana, donde se empiezan a reubicar de otra manera. No es que antes no hubiera gitanos, no, es que se empieza a reubicar de otra manera. Se empiezan a generar esos guetos sociales que significa la marginación. La marginación empieza a decir hay gente que está al margen. Y eso fue un golpe muy grande al actuar de la Iglesia. Fue un golpe de adaptar un criterio de ayuda, que era el criterio de dar, a un criterio de ayuda que tenía que ser eminentemente educativo. Y se utilizaban palabras muy típicas en la época. Tenemos que reeducar, tenemos que reinsertar, tenemos que reintegrar, porque era gente que estaba fuera y teníamos la visión de que había una zona que era normal y una gente que andaba por fuera. Entonces, ¿cuál era el objetivo que teníamos en Cáritas? Capturar a esa gente de fuera para meterlos dentro. Y hablábamos de todas esas palabras que significaba un esfuerzo que tenía que hacer las otras personas para ser como nosotros.
Después de años me encontré con un chico que había tenido problemas de droga y me describió muy bien esta época. Me dijo, mira, Sebas, lo que tratabais de hacer es cambiarnos a nosotros sin que vosotros cambiarais nada. Esa fue esa época. Que dejen de drogarse para que sean como nosotros. Y en los programas de droga enseñábamos a las chicas a pintarse como las chicas normales, enseñábamos a los chicos a vestirse de forma educada, enseñábamos a las personas a hablar sin decir palabrota. Era una reeducación más cercana a la reeducación del siglo XIX con otros medios, pero en el fondo era muy parecido. No poníamos en cuestión lo nuestro, sino que poníamos en cuestión lo de ellos. Sin embargo, yo creo que fue una época muy rica en Cáritas. Fue una época donde la Iglesia en general y Cáritas en particular estuvo con gente que nadie quería estar. Aquí seguimos manteniendo una de las pocas casas todavía de enfermos de VIH en la diócesis. En aquellos años, finales de los 80, se empezaron a gestionar las primeras casas de acogida. La primera casa de acogida que se fundó en España fue gestionada por Cáritas Madrid. Y permitirme un poquito de orgullo, y yo estaba allí. Y yo recuerdo las primeras reuniones que eran, oye, ¿y cogeremos el SIDA con los mosquitos? No sabíamos. ¿Y con la saliva? Oye, ¿habrá que lavar todo con lejía? Oye, ¿y un beso? Y había un grupo de gente que pusimos paréntesis a los miedos para decir, tenemos que decir que es posible. A los 3 años había ya casi 40 casas de acogida en el Estado español, muchas de Cáritas, de otras organizaciones religiosas y también de otras organizaciones civiles. Pero sobre todo lo que dijimos es que se podía convivir con el SIDA. Y que además si se convivía con el SIDA, se atajaba la muerte social del SIDA. Y empezamos con una casa que nadie sabía que estaba allí ubicada y terminamos con 40, que iba a la televisión, que iba gente, que iban voluntarios, que iban chavales jóvenes, es decir, que se podía convivir con el SIDA. Hace poco salió en la tele, hace 2 semanas, un programa que se llama 80Me o algo así, que después de Cuéntame, ¿no? Es así, ¿no? Y hablaba del tema del SIDA. Es curioso cómo estaba silenciada la presencia de la Iglesia en aquellos años, que fue la que sostuvo realmente toda la lucha contra el SIDA. De una manera valerosa, creativa, económicamente carísima, sin ayudas oficiales. ¿Qué decir de quiénes fueron las primeras instituciones que atendieron a los heroinómanos? Las parroquias. Las parroquias haciendo pues lo que hoy llamaríamos barbaridades, pero que es lo que se podía hacer en aquella época. Bueno, yo creo que ese tránsito es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos de una pobreza generalizada, como carencia, a una situación donde empezábamos a enfocarnos a tratar de trabajar, de acompañar a lo que se llamaban los marginados, la marginación. Pero hay un tercer elemento. Dentro de esta marginación aparece también después, como conceptualización, el ámbito de la exclusión social. O sea, ya nos damos cuenta que ya no hay gente que está fuera, sino hay gente que es que no contamos con ella. Que no contamos con ella. Ya no es solo que viva fuera, sino que es que están excluidos. Es que son, como dice el Papa muy bien, población sobrante. Nos sobran. Hace muy pocos días, ¿cuánta gente nos sobra que está bajo el agua del Mediterráneo? De este Mediterráneo que nos baña. ¿Cuánta gente nos sobra? Sin la más mínima atención. Fijaros que ha sido masivo la aparición en prensa después del segundo hundimiento.
Ayer hacíamos un análisis de los hundimientos que ha habido en los últimos 4 años y han sido muchos, pero eran separados. Al juntarse dos parece que ha habido algo de reacción, pero son personas que nos sobran, son los excluidos. Y eso era un paso más. Ya no hablamos de que queremos integrar a esos que llamamos marginados, sino que tenemos que luchar por un mínimo de dignidad y ciudadanía para personas y grupos y colectivos y países que los consideramos al margen. Y aquí en estos años entra también en Cáritas con fuerza el ámbito de la cooperación internacional, porque ya no podemos trabajar aquí sin tener en cuenta el allí, ni podemos trabajar el allí sin tener en cuenta el aquí. Seguramente el fenómeno migratorio en España ha sido el fenómeno que después de la crisis de la heroína y lo que supuso de heroína, sida, marginación, delincuencia, más ha impactado en el ámbito de las políticas sociales y la intervención social. Es decir, ya estamos hablando de una realidad que sobrepasa nuestra frontera, que tiene que ver con la globalización de nuestra frontera, y eso nos hace cambiar también nuestra actitud. Estas 3 pinturas, pobreza, marginación, exclusión. ¿Y en qué pintura estamos ahora? Y esa es la que tenemos que construir, porque es un mundo donde empieza a resurgir con mucha fuerza la pobreza. Esa pobreza que caracterizábamos de clásica. Y empieza a aparecer. Y empieza a aparecer una pobreza material muy fuerte, empieza a aparecer una pobreza cultural importante, empieza a aparecer una pobreza de protección social básica también importante. Y no estoy comparando, si estamos mejor o peor, lo he dicho al principio, sino que empieza a plantear un rostro, no solo en España, también en Europa. En Europa hablamos ya de 100 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Y hace 7 años eran 80 millones de personas. Es decir, la pobreza empieza a tener un rostro muy amplio entre nosotros. Pero también podemos hablar de grupos marginados y de marginación de ciertas personas. Y cómo no, de exclusión, de gente que nos sobra, de gente que queremos dejar más allá de una valla, de gente que queremos expulsar de nuestras vallas, de gente que no queremos tenerla en cuenta, parece que no existen, ni para los políticos, ni para los medios, ni para nadie. ¿Qué pintura? Una pintura que se radicaliza en la pobreza, en la marginación y en la exclusión. Y en esa pintura compleja es donde tenemos que dar el paso para hacer esa construcción social de la esperanza. ¿Y cuál es esa pintura? Pues la característica fundamental de esa pintura me la dio un chico de un centro de personas sin hogar. Me dijo: Sebas, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Ese es nuestro suelo matriz, la incertidumbre. Y ahora nosotros tenemos que habérnoslas con la incertidumbre económica, con la incertidumbre sobre la violencia, con la incertidumbre sobre la integración social. Vivimos en un estadio de incertidumbre radical. Y de incertidumbre que nos hace vivir en una continua ignorancia de lo que nos va a pasar. Yo creo que esta crisis nos ha traído una sobredosis de ignorancia. Y que tratamos de evitarla con mucha información, pero seguimos siendo igual de ignorantes. Porque el futuro se nos presenta como imprevisible. Fijaros que en la sociología, si veis la sociología de los años 60, hace 50 años, era una sociología sólida, de conceptos sólidos y fundamentados. La sociología del momento es el mundo líquido de Bauman, es el mundo de riesgo de Beck, es el mundo ignoto de la posmodernidad. Es decir, el mundo se nos hace tecnolíquido, que dice algún sociólogo, tecnolíquido. Y ese es el momento que nos toca vivir. Bueno, y en ese momento, ¿cómo vivir desde esta memoria del pasado? Pues yo creo que hay que vivir especialmente y en estos momentos con intentar apasionadamente cambiar nuestro lugar existencial. Tenemos que cambiar desde dónde miramos el mundo. En estos 50 años se nos ha ido cambiando la mirada, pero en este año es una exigencia que cambiemos el mundo.
Es una exigencia, como nos dice el Papa Francisco, a que salgamos en apertura misionera a las periferias de nuestros mundos. Lo que nos toca ahora, en este futuro que tenemos que construir, es cómo salir a esas periferias. Cómo no quedarnos encerrados, sino cómo salir. Porque tenemos una gran tentación y un gran pecado entre nosotros. Y lo definiría así, y lo he dicho varias veces ya. No lo decimos, pero lo pensamos. Y es algo así como decir, mirar estos 50 años atrás y decir, somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Nosotros sí que hemos estado ahí con la pobreza, nosotros sí que hemos estado con el SIDA, nosotros sí que hemos estado con los drogodependientes. Ahora, eso sí, nos caracteriza la humildad, porque como cristianos somos humildes, para nosotros una virtud. Tenemos que salir. En Cáritas tenemos un peligro grande de enfermar en estos momentos, enfermar de éxito. Nos han dado todas las medallas, supongo que la Comunidad Valenciana nos han dado la medalla, que lo habrán dado el Ayuntamiento de Alicante, la Asociación Gastronómica de Elche, habrán dado todas las medallas del mundo, seguro. Yo el lunes voy a Málaga, nos dan la medalla de la Diputación, tenemos más medallas que un general de caballería. Ahora, cada vez que nos dan una medalla, yo me pregunto, en lo profundo de mi ser y en lo externo, ¿qué hemos hecho mal para que nos den tantas medallas? Porque cuando todo el mundo nos alaba, es que algo estamos haciendo mal. Porque cuando todo el mundo nos aplaude tanto, es que en algo fallamos. Porque la perspectiva de Cáritas es una perspectiva que siempre tiene que ser incómoda. Siempre tiene que ser incómoda. Para nosotros, para la sociedad, incluso para la Iglesia. No está aquí el señor obispo, pero cuando coincido con los obispos en una charla o algo así, nuevamente las preguntas, pues siempre sale, oye, ¿qué le dirías tú a la Cáritas de Orihuela Alicante? Ya no me lo tenéis que preguntar porque lo voy a contestar, ¿no? Y cuando está el obispo yo digo, pues mira, que la próxima vez que venga el obispo me diga, oye, la que me han liado esto de la Cáritas, bueno, sí, salir a armar lío, desestabilizar, salir a las periferias. También dice el Papa que salir a armar lío no es salir corriendo sin orden ni sentido, pero salir a armar lío. Porque tenemos que buscar en este mundo de incertidumbre cuál es nuestro lugar existencial. Eso que en Aparecida y en la Evangelii Gaudium ha cogido el Papa, tenemos que sufrir una profunda conversión pastoral. Esto es un chascarrillo para que os reáis, que os vi muy serio. En el sínodo de la evangelización, en el grupo de habla española, donde había muchos obispos latinoamericanos y también españoles, claro, surgió el término conversión pastoral. Y en el grupo de habla española se decidió que el término conversión pastoral era ridículo, porque convertirse solo se convierte la persona, no la pastoral, ¿no? Bueno, muchos de esos obispos que estaban por allí ahora utilizan mucho lo de conversión pastoral, porque ya, como lo ha dicho el Papa, ya parece que sí es sensato. Bueno, era igual de sensato. Necesitamos una profunda conversión estructural. Tenemos que convertir nuestras prácticas, tenemos que convertir nuestras intenciones, tenemos que convertir nuestras presencias. ¿Y desde dónde? Pues mirar, desde tres esferas fundamentales, a mi entender. Hay más, pero para mí tenemos que tener una profunda conversión pastoral en la esfera de la acción, es decir, de lo que hacemos. Tenemos que tener una profunda conversión pastoral en el sentido de nuestra acción, es decir, en el sentido que damos al mundo. Y tenemos que sufrir una profunda conversión pastoral en la espiritualidad que nos sustenta. Acción, sentido y espiritualidad. Son las tres palabras de futuro, que también lo han sido de pasado, pero fundamentalmente de futuro. ¿Qué acción hacemos? ¿Qué sentido damos a nuestra acción? ¿Y desde qué espiritualidad fundamentamos nuestra acción? ¿Cuál es el sentido de nuestra acción?
o qué acción tenemos que hacer. Lo digo también con palabras del Papa, que me parece muy sencilla, pero muy nítida. La acción caritativa del cristiano consiste en acompañar, servir y defender. Si falla alguna, fallamos. Servir a las personas en sus necesidades más básicas, acompañar a las personas en su proceso de dignificación y defender los derechos de las personas. Servir, acompañar y defender. Oiga, que yo sirvo mucho, pero no defiendo los derechos y la dignidad de las personas, eso no es la acción cristiana. Dicho un poco en tono provocador, no es más cristiano quien más arroz o macarrones reparte. Es más cristiano el que sirve en las necesidades de las personas, el que acompaña los procesos de las personas y el que defiende los derechos de las personas. Y esto no es, no, yo es que soy especialista en el servicio y hay otro especialista en la defensa. No, todos estamos implicados en esta trinidad que tiene que tener nuestra acción, de servir, de acompañar y de defender. Acogida, promoción, incidencia pública. Otra forma de nombrarlo. Porque tenemos el peligro de centrarnos, y más en estos momentos en España, en que la acción de la Iglesia y del católico es repartir. Es repartir, es dar. Y el cristiano y Cáritas no estamos para repartir ni para dar. Estamos para darnos a los más pobres. Y eso significa una esfera mucho más amplia de conocimiento y de presencia. Y os voy a poner dos ejemplos que los que me conocéis ya lo habéis escuchado, pero son buenos, ¿eh? Son buenos, yo creo que ayuda, y escucharlo más de una vez también ayuda, ¿no? En una parroquia, no de Orihuela Alicante, que son todas muy buenas, de otros sitios, pues fui a visitarla y estaban haciendo el reparto de los martes, se llamaba además, el reparto de los martes, que suena como a Masterchef, ¿no? El reparto de los martes, ¿no? Bueno, pues el reparto de los martes consistía en una fila de personas que estaban a la puerta de la parroquia, salía un voluntario o una voluntaria, indistintamente, aquí no hay cuestión de género, contaba, decía 25, al resto le decía, vengan ustedes más tempranito el próximo día. Entraban los 25, cada uno se llevaba una bolsa buena, ¿eh? Buen aceite, sus buenas latas, su buen cereal, todo, buenas bolsas, ¿eh? Lo cogían de encima de una mesa y se iban. Y después decían que eso era Cáritas. Eso era una especie de Mercadona solidario, pero poco más. Nadie preguntaba cómo se llamaba, a qué venía. Otro día, que en eso estaba yo, los de Cáritas salíamos de una reunión, los de Cáritas, los buenos, no eran los de liturgia, no, los buenos, los de Cáritas, salimos de una reunión y se acercó un señor negro con un hijo de unos 8 años aproximadamente. Y se acercó a los buenos, a los de Cáritas, a los acogedores, a los que estamos con los pobres, a los que criticamos a los de catequesis y liturgia porque no se comprometen, esos. Se acercó y le dijimos, el despacho de Cáritas a la tercera puerta a la izquierda. El señor fue, volvió con su bolsa de comida, pero volvió otra vez al grupo. Ya nos pusimos en alerta. ¿Qué más querrá? Nos querrá engañar. Querrá llevárselo todo. Se acercó el hombre y nos dijo, muchas gracias por la comida, pero yo venía a apuntar al niño a la catequesis. Pero claro, los buenos, los de Cáritas, sabemos que los negros van a pedir. Nadie le preguntó el nombre y pusimos por delante la bolsa de comida al encuentro personal. No es mejor el que más da, es mejor el que se da. Y uno se da cuando se encuentra, cuando dialoga, cuando acompaña, cuando se expone, cuando se implica y se complica en su vida. Y no es mejor parroquia la que reparte 50 toneladas frente a la que reparte 1 tonelada, sino que
Lo que realmente tenemos que ver en el dinamismo de la caridad es a quién, cómo, cuándo, por qué, desde qué. Y esa tentación la tenemos. Fijaros que el otro día me decían en una Cáritas diocesana, llevamos 10 años tratando de cerrar los roperos y el reparto de alimentos, y en un año lo hemos abierto todo y es más, lo hemos duplicado. Bueno, ¿que hay que servir a la gente? Claro que sí. ¿Que hay que dar elementos para que la gente viva dignamente? Claro que sí, pero hay que darlos con dignidad. Hay que darlos con dignidad. No podemos caer en la tentación cuantitativa de que el que más da es el mejor. Porque muchas veces la limosna, en el sentido amplio del término, no dignifica, sino que humilla. Y nosotros cuando atendemos a una persona empobrecida, estamos no simplemente dando algo a alguien que necesita, sino que estamos frente a un sacramento de Dios. Y siempre que vayamos a Cáritas tenemos que hacer como Moisés con la zarza ardiendo. Moisés, descálzate que está en terreno sagrado. Y para nosotros el pobre es terreno sagrado. Es sacramento de Dios. Cuando hicisteis alguno de ellos, me lo hicisteis a mí. Claro, ya no es solo porque una ciencia social nos diga que hay que no ser asistencialista, que tendríamos que conocerla lo mejor posible, sino que desde nuestra misma fuente teologal se nos dice, señores, que esto no es una cuestión de reparto, esto es una cuestión de compartir y no simplemente de repartir. Y por eso es importante que tengamos asistencia primaria, pero de una manera digna. En segundo lugar, tenemos que acompañar. Claro que tenemos que acompañar. Y el acompañamiento es largo y es costoso. Y el acompañamiento, además, no nos permite la ilusión cuantitativa de que vamos a arreglar todos los problemas del mundo nosotros mismos, de que vamos a llegar a toda la gente, de que vamos... No, el acompañamiento es lento, el acompañamiento tiene subidas y tiene caídas, el acompañamiento no depende solo de nosotros, depende mucho del contexto, y por eso en estos momentos es muy importante que nos estructuremos con un horizonte de promoción de las personas. Y por eso es tan importante que rescatemos iniciativas de construcción económica alternativa, que rescatemos elementos formativos, que rescatemos elementos de cooperativismo, que rescatemos tantos elementos que fue también una estrategia que a final de los 70 tanto contribuyó la Iglesia. Todo el movimiento cooperativo en España, en CEPES, que ahora mueven miles de millones de euros, pues empezó también muchas veces de pequeñas sacristías. En los pueblos de la Sarquía no había sacristía que no fuera una empresa social de la época, porque era una forma de construir sociedad. Y en estos momentos no solo tenemos que atender a la sociedad, sino que tenemos que construir sociedad. Porque esta crisis es verdad que nos ha zumbado económicamente mucho, pero no solo tenemos un país pobre ahora mismo, sino que tenemos un pobre país. Un país que se ha roto en sus elementales relaciones sociales y tenemos que construir sociedad, tenemos que construir vecindario, tenemos que construir territorio. Y eso significa meternos en el entramado y en el enjambre societario de lo que supone vivir en comunidad. Cuando a mí me preguntan qué es lo más importante que tendríamos que hacer, construir comunidad, construir vinculación social, construir lazos sociales. El informe FOESA que presentamos en octubre era una de las conclusiones básicas. Donde hay una comunidad estructurada, la pobreza afecta menos. Donde hay una comunidad desestructurada, la pobreza afecta más. Y ahora no hablo de comunidad solo en términos de comunidad parroquial, sino de comunidad de barrio, comunidad territorial, comunidad local. Es decir, generar vinculación. Porque la vinculación, y luego lo veremos, no solo genera materialidad o protección básica para las personas, sino que también genera sentido. Y por último, defender en esa iniciativa que supone el construir y defender los derechos de los más pobres.
Antes lo he dicho, sin poner el nombre, pero ahora lo voy a decir, además con alegría, porque se ha admitido el primer elemento de la causa de canonización, no sé cómo se llama en derecho canónico, cuando admite que empiece a trámite la canonización de una persona, que ha sido de don Helder Cámara, obispo brasileño, y él tiene una frase muy célebre que dice: ¿por qué cuando doy pan al hambriento me llaman santo y cuando pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista? Bueno, no hay defensa de la persona sin defensa de derechos de la persona. La doctrina social de la Iglesia es clara y contundente en esto. Pasa que a veces no nos leemos todo, nos leemos solo lo que nos interesa, pero la defensa de los derechos de las personas es un elemento clave en estos momentos. Y por eso tenemos que estar implicados en la incidencia pública. Siempre me lo preguntan también, me voy a adelantar. Después ya si queréis profundizamos. ¿Y Cáritas se mete en política? Sí. Silencio. ¿Cómo? Sí. Claro que se mete en política. Cáritas lucha por el bien común, porque la doctrina social de la Iglesia a eso nos invita. Lo que no hace Cáritas es meterse en la lucha partidista. Pero en la política, que es la encargada de generar el bien común y la justicia social, ¿cómo no nos vamos a meter en política? Sí. Dice: ¡hala, qué barbaridad ha dicho! No, hombre, no. Si lo ha dicho Benedicto XVI, nada sospechoso de teólogo de la liberación. Número 7, Caritas in Veritate. La caridad política, que llega a ser más excelsa que incluso la caridad que se confronta en el cara a cara. Pero Juan Pablo II también en la Solitudo Rei Sociali, y también el Papa Francisco. Claro que sí. Fijaros, a mí me tocará estar en muchas redes, plataformas. Entonces, cuando nos presentamos como organizaciones, el tipo de presentación es el siguiente. Yo soy una organización aconfesional, independiente y apolítica. Todo el mundo se presenta así. Aunque sea la organización de un partido político o de un sindicato, pero todos son independientes, apolíticos y aconfesionales. Cuando llego yo digo, bueno, yo soy de Cáritas, bueno, ya lo conocéis, que somos una organización confesional, porque confesamos al Dios de Jesucristo en la Iglesia Católica, somos absolutamente dependientes, porque dependemos de nuestros voluntarios, de nuestras parroquias, de nuestros socios y donantes, y además somos políticos porque luchamos por el bien común. Bueno, ni somos independientes, ni somos apolíticos, ni somos aconfesionales. Somos confesionalmente políticos desde la dependencia que nos da la comunidad. Y ese es nuestro ser. Y no nos construimos desde el no ser, sino que nos construimos desde el ser. Y por eso muchas veces repetimos, ¿no? Y el Papa lo repite mucho, que no somos una ONG, no porque la ONG sea mala, sino porque nuestra afirmación es desde el sí. Desde el sí a acompañar a los pobres, desde el sí a unas creencias, desde el sí a una lucha, desde el sí a una presencia. Y por eso nos definimos en positivo, nunca en negativo. Pero en estos momentos es clave. Estamos viviendo en España una situación muy compleja, muy compleja. Y el miedo nos puede aturdir, el miedo a no decir nada, miedo a no decir nada. Porque claro, todo se puede politizar, claro, pero nuestro ejercicio no es el silencio. Debe ser la prudencia, claro que sí, pero no el silencio. No podemos callar lo que no merece ser callado, porque hay pecados que son de omisión, y callar ciertas cosas no es prudencia, es simplemente pecado de omisión. Y también tenemos que hacer un examen de conciencia a nuestros pecados de omisión, no solo a nuestros pecados de acción. Y en el ámbito de la defensa de las personas, muchas veces pecamos de omisión. Y tenemos que ser conscientes que no el que calla es el más prudente, ni el que silencia el más comprometido, sino que muchas veces la prudencia merece una voz. Y sin duda ninguna, el compromiso exige no una voz, sino un canto polifónico.
Curiosamente, fijaros, lo cuento porque ha salido a la luz pública, ¿no? Pero una de las cosas que por un lado nos preocupa, pero por otro lado también vivimos con cierta satisfacción en Cáritas, es después un poco de la crítica que hicimos de las políticas del Gobierno con respecto a la valla de Ceuta y Melilla y la presentación del informe FOESA, bueno, pues hubo una delegación española que fue al Vaticano a protestar por nosotros, a decir, oiga, que sus chicos se salen del pandero, ¿no? Bueno, es que la dignidad de las personas tenemos que ejercer su defensa y no solo su servicio. No podemos estar dando de comer al hambriento y no preguntándonos por qué tienen hambre. Y aquí hay una labor clara de defensa. Yo os hago una invitación, digamos, muy apasionada de que simplemente leáis Caritas in Veritate, Benedicto XVI, y Evangelii Gaudium, la exhortación del Papa Francisco. Y cuando leáis ambas, la encíclica y la exhortación apostólica, veréis que con distinta tono, con distinta vehiculación, con distinto énfasis, al final llegamos al mismo sitio. El cristiano no puede callar cuando se trata de defender a los más débiles. Igual sí puede callar cuando se trata de defendernos a nosotros mismos, pero no cuando se trata de defender al más débil, en todos los órdenes de la existencia. El lunes se abrió la plenaria de la Conferencia Episcopal y con mucho gozo escuché al presidente, al cardenal don Ricardo Blasque, en su discurso inaugural decir que esperaba que se aprobase el ansiado documento de la Iglesia española titulado La Iglesia Servidora de los Pobres, que tanto tiempo hemos esperado. Bueno, pues yo creo que el lunes tendremos ya ese documento que seguramente hoy es miércoles, hoy o mañana se aprobará la Conferencia Episcopal sobre el análisis de la realidad social y la función y la misión de la Iglesia en la sociedad española. En ese documento, dicho por el cardenal, tan esperado por la Conferencia Episcopal Española, y yo diría que más esperado por los que no estamos en la Conferencia Episcopal Española y que tanta falta hacía. Bueno, acción, sentido. Mira, cuando se creó Caritas Orihuela y Alicante, la pregunta filosófica radical era la negación del sentido de la existencia. Estamos en tiempos de existencialismo, de los Sartre, de los Heidegger, en definitiva, negar que la existencia tuviera sentido. Lo moderno era decir, la existencia no tiene sentido. Vivamos en la nada, vivamos el carpe diem, vivamos no en el compromiso, sino en el día a día. Y es curioso cómo ahora lo que vivimos es preguntándonos con ansia ¿para qué narices estamos aquí? ¿Qué sentido tiene lo que nos pasa? Hay una vuelta de la pregunta por el sentido de la vida, por el sentido de la pobreza, por el sentido del dolor, por el sentido de la muerte. Hay una vuelta de la hermenéutica del sentido a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Si hemos despreciado años atrás que la existencia tuviera sentido y no hemos dedicado a vivir el día a día, en estos momentos no hemos dado cuenta que sin sentido la existencia ni siquiera tiene día a día. Y en eso la Iglesia y Cáritas tienen una misión especial. Decía Habermas, un filósofo agnóstico, ateo, en los diálogos que tuvo con el entonces cardenal Ratzinger, que la función principal de las iglesias era poner en juego las reservas de sentido que otorgaban la tradición. Bueno, pues nosotros tenemos que poner en juego el sentido que tiene lo que hacemos y que lo que hacemos tiene sentido, que tiene sentido apostar por el débil, que tiene sentido apostar a pesar de los fracasos, que tiene sentido apostar por la gratuidad en un mundo que a todo se le pone precio, que tiene sentido optar y bailar con el más feo o con la más fea, que tiene sentido situarse en el mundo de otra manera y que tiene sentido pedir al mundo que sea de otra manera y no contentarse con lo que hay, que no podemos contentarnos con lo que tenemos.
tenemos que abrirnos a esa perspectiva del sentido. Y abrirnos a esa perspectiva del sentido, nosotros, como Iglesia, aportarlo a la sociedad y aportarlo a las personas con las que trabajamos. Porque la pobreza material, la exclusión, muchas veces también es exclusión del sentido vital de la existencia. Cuando yo trabajaba en drogas, recuerdo una frase que me resonaba y me rompía mucho el alma, que era: ¿qué más me da 8 que 80? Mi madre ha muerto, mi mujer me ha dejado, mi hijo tiene SIDA. ¿Qué más me da? Bueno, ahí tenemos que aportar. SIDA. Si damos sentido a la existencia es importante, es la primera motivación para el sentido. Y tenemos que generar esa esperanza que otorga el sentido. Que donde no hay nada puede haber algo. Y que ese algo no nos basta con lo que tenemos. Que ser realista no es ser pragmático. Y ser utópico no es ser alguien que vive en las estrellas. Sino que la vida merece la pena ser vivida. Que la vida merece la pena ser compartida. Y que la vida merece la pena cuando se da y no cuando se guarda. Y que la vida merece la pena cuando se ha dado antes de que llegue la muerte. Había un jesuita, yo creo que era español, pero estaba en Bolivia, que decía que cuando la muerte me llegue tenga poco que llevarse, porque ya me he gastado, tenga poco que llevarse. Ese es el sentido de la vida. En un mundo donde solo hay competencia, o solo no, o básicamente competencia, o mucha competencia, decir que la colaboración está por encima de la competencia, que el darse está por encima del guardarse, que el compartir está por encima del acumular. Pues es absolutamente básico, porque en estos momentos de encrucijada lo que tenemos encima de la mesa es: ¿y qué sentido tenemos que darle a nuestras vidas como sociedad y como mundo? Y tenemos que abrirnos a otros sentidos también y a otras creencias. Fijaros que en los años 60 los libros de sociología de la religión que se escribían eran sobre el proceso de secularización. La secularización que nos viene. ¿Sabéis cómo se titulan los libros ahora de sociología de la religión? El fenómeno de la post-secularización. Porque estamos en momentos de ansia de sentido vital. Y lo que vivimos en un mundo igual en Occidente menos católico, pero no menos religioso. Porque la gente ansía sentido y se buscan cosas peculiares muchas veces. Hay un crecimiento de la New Age, de nuevas creencias espirituales, de nuevas presencias, pero ahí hay un clamor por el sentido. No solo tenemos que servir, acompañar y defender, sino que también tenemos que jugárnosla en qué sentido podemos abrir, y el sentido se abre siempre que hay vinculación, que hay nexo comunitario. Y el sentido es la parte esencial de cómo nos analizamos como sociedad y cómo nos analizamos como personas. Y por último, y ya termino, acción, sentido y espiritualidad. Para nosotros como cristianos, pero también para el mundo, sea o no cristiano, el vivir la realidad más amplia de la pura facticidad de lo material, en estos momentos me parece que es básico. Saber buscar esos pliegues de la realidad que la hacen trascendente, que la hacen anhelable, que la hacen querible, esa espiritualidad que nos hace poder sostenernos en situaciones de fracaso y desesperación. Esa espiritualidad que es una mística de ojos abiertos, que decía Metz, que es saber ver donde otros no ven. Si leéis los evangelios con esta clave, veis que Jesús veía lo que otros no veían, aunque mirasen. Mirando al mismo sitio veía cosas distintas. Unos veían endemoniados y él veía a hijos e hijas de Dios. Unos veían leprosos y él veía a sus hijos predilectos. Otros veían a mujeres marginadas, samaritanas, hemorroísas, y él veía el sentido de su existencia.
Uno vivía la norma por encima de la solidaridad y él curaba en sábado porque veía otra cosa. Y nuestro problema muchas veces ya no es un problema de ganas de hacer cosas, sino que un problema de visión, de lo que vemos y no vemos. Y al final lo que tenemos que ver es aquello que se va abriendo en la realidad, que no tenemos muchas veces capacidad de ver. Decía una hermanita de Foucault, que está en un barrio en Málaga, La Palmilla, un barrio marginal, pues como puede ser aquí las 1000 viviendas, y decía que la clave de la espiritualidad del compromiso significa la capacidad de escuchar 3 susurros. El susurro del mundo, los gritos y los clamores de la gente, el susurro del interior, es decir, de lo que somos, y el susurro del silencio, es decir, de lo que queremos ser. Y en Cáritas tenemos que ver cómo articulamos esos 3 gritos o esos 3 susurros. Lo que nos gritan aquellos a los que atendemos, lo que nos grita nuestro interior y lo que nos grita ese silencio que queremos ser. Creo que la articulación de acción, de sentido y espiritualidad es algo en este momento que necesitamos para descrearnos, para desaprendernos y para volver a constituirnos. El sábado vais a celebrar una Eucaristía de los 50 años. La Eucaristía es renovación. Yo sí que os pediría que fuera un momento de desaprenderos como Cáritas Orihuela y Alicante, de situaros en el no ser para ser, el situaros en aquellos versos tan bonitos de San Juan de la Cruz: para ir a donde no sabéis, debéis de ir por donde no se sabe. Que viváis con radicalidad la humildad de la ignorancia, también la alegría del trabajo bien hecho, pero sobre todo que tengamos una perspectiva nueva, que sea esa que el Papa dice de manera también tan sencilla: lo nuestro es iniciar procesos y no ocupar espacio. Es decir, lo nuestro es construir desde abajo y no construir desde el poder. Y en este 50 años creo que es un momento clave para que empecemos a iniciar procesos nuevos, procesos creativos, procesos valientes, procesos coherentes, que nos lleven a estar siempre más cerca de los más pobres, siempre más cerca del que más sufre, siempre en la defensa de los que echamos fuera. De alguna manera, os pido, os reclamo y le pido a Dios que tengáis la osadía de ocupar un nuevo lugar existencial, que decía yo. Y ese lugar para el cristiano es muy claro, es a los pies de la cruz, con los ojos fijos en Jesús, abrazando a todos los crucificados de la tierra. Muchas gracias.